a la clase. Bien. Sí. Entonces vamos a continuar con la clase de las funciones administrativas que corresponden a la segunda unidad. En esta vamos a tomar el enfoque de sistema que hemos desarrollado de manera general en la primera unidad para poder acercarnos a un conocimiento más profundo con respecto a las funciones de planificación, organización, dirección y control. En esta presentación es importante recordar que la administración es una actividad mental, en tanto implica pensar, intuir, sentir, y que a través de la teoría administrativa, los administradores conviertan los recursos que administran en resultados efectivos y eficaces, de manera tal que tengamos una empresa útil. Si nosotros estamos asumiendo que la organización es un sistema, tendríamos que recordar que la organización como tal, entonces, está dentro de un medio. Eso significa que si yo trabajo dentro de una organización que tiene como finalidad asegurar la alimentación, el medio en el cual esta organización se define es todo aquello que tiene que ver con el sector de alimentos. Así, la organización definida dentro de su medio está orientada a cumplir metas con un propósito. ¿Cuáles serán las metas? Las metas que el servicio de alimentación establezca para un año. Estas metas estarán referidas, por ejemplo, al número de raciones, al número de clientes, al total de ingresos esperados, con un propósito. Ya hemos dicho que si son organizaciones no lucrativas, como podrían ser los servicios de alimentación de hospitales, entonces el propósito de esta organización no será los ingresos económicos, será los pacientes recuperados o la disminución de la estancia, de los días de estancia en un hospital. Entonces, una empresa, una organización que se analice desde una perspectiva de sistemas, reconoce que al interior de la organización habrá subsistemas, es decir, sistemas más pequeños que ella y que constituyen parte de la organización. Estos sistemas más pequeños, llamados subsistemas, refieren a lo técnico en cuanto son personas que van a utilizar conocimientos, técnicas, equipos e instalaciones. Todo lo que se refiere al trabajo de las personas, utilizando conocimientos, utilizando técnicas, utilizando equipos, utilizando las instalaciones propias de la organización, nos van a hablar del subsistema técnico. El segundo subsistema que podemos identificar dentro de una organización será el subsistema de estructura. Y este subsistema de estructura hará referencia a las personas que trabajan juntas en actividades
integradas. Un tercer subsistema se refiere al subsistema psicosocial, con personas que se interrelacionan socialmente. Y por último está el subsistema administrativo, que planea y controla el esfuerzo total global de la organización y coordina el subsistema técnico, el subsistema de estructura, el subsistema psicosocial. ¿Por qué? Porque lo que la organización pretende lograr a través de su quehacer son metas y propósitos. Entonces, para esta parte de las funciones administrativas, nos vamos a ubicar en el enfoque de sistemas. ¿Y por qué más? Porque estamos nosotros en una situación diferente a la de otros momentos. Y el enfoque de contingencias trabaja con el enfoque de sistemas. Si nosotros queremos ahora mirar la administración en este contexto de pandemia, tenemos que trabajar con el enfoque de sistemas y con el enfoque de contingencias. ¿Por qué? Porque estamos en una situación específica. Y este enfoque de contingencias va a depender de una serie o de un conjunto de conocimientos y de investigaciones que los administradores tendrán que realizar y tener. ¿Para qué? Para diagnosticar la situación que está pasando. Y a partir de ese diagnóstico de la situación, conocer las condiciones que se están presentando en esta circunstancia específica, de manera tal que se pueda orientar la toma de decisiones en este ambiente de incertidumbre y de probabilidades. Esta es la manera como nosotros ahora tendríamos que acercarnos a administrar un servicio de alimentación. De manera más crítica, si nosotros tuviéramos la administración de un servicio tipo restaurante. De manera más compleja, si nosotros tuviéramos que enfrentar la administración de un servicio como el servicio de un hospital, un servicio alimentario de un hospital. ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es permitirnos una mirada del todo, de todo lo que le pasa a la organización, de todos los componentes que forman parte de la organización. Y esta manera de acercarnos a conocer la organización, por ejemplo, el servicio de alimentación de hospitales es un servicio inmerso en un sistema hospitalario. Nosotros necesitamos saber qué cosa es ese sistema de hospitales, porque el servicio de alimentación es una parte de esa gran empresa llamada hospital. Y a través del conocimiento del todo del hospital, nosotros podemos identificar justamente con qué organizaciones, con qué subsistemas tenemos que trabajar de manera más cercana. Entonces, esta forma también de sistema, al identificar como partes dentro de un todo,
nos rescata el concepto de límites. Un minuto, por favor. Bien, entonces dentro de los conceptos que maneja la teoría de sistemas, hemos señalado los límites que nos ayudan a definir el ámbito de las actividades de la organización. El hospital es una organización que tiene actividades propias, únicas, que le dan justamente la especificidad de ser hospital y establece los límites en los cuales ese hospital va a actuar. Bueno, aquí no sé si le han presentado lo que del sistema de salud. El sistema de salud establece que hay varios subsistemas, y no porque estemos hablando de la teoría de sistemas, sino que la ley de salud dice que el sistema de salud está conformado por el subsistema de salud pública que lidera el Ministerio de Salud, el subsistema de la seguridad social que lidera el Instituto Peruano de Seguridad Social, el subsistema de las clínicas privadas que lidera la Asociación de Clínicas Privadas, el subsistema de atención hospitalaria castrense que involucra a todos los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces identificamos 4 subsistemas de salud alrededor del gran sistema de salud del Perú. Y en este subsistema sabemos que, si aplicamos la teoría de sistemas, que el Ministerio de Salud, por ejemplo, como cabeza del subsistema de salud pública, puede dictaminar la política, pero no puede imponer a las clínicas privadas el quehacer. Él tiene límites solo para las instituciones del sector público. A eso se refiere. El concepto de límites ayuda a fijar el ámbito de las actividades de la organización. Una organización está formada por un sistema ambiental externo, como el que les acabo de mencionar en el sistema de salud del Perú, y un sistema interno de relaciones que son interdependientes. En el subsistema de salud pública que lidera el Ministerio de Salud, al interior, nosotros vamos a encontrar como cabeza el Ministerio de Salud, pero este Ministerio de Salud va a tener dependencias de atención de salud que, si bien son con un enfoque clínico y con un enfoque preventivo promocional, son diferentes entre sí. Por ejemplo, toda la organización interna del Ministerio de Salud la podemos ubicar como direcciones técnico-normativas.
lo que tienen como responsabilidad es definir las normas, los reglamentos y supervisar que se cumplan. Y en el tema de nutrición, nosotros podemos mirar, por ejemplo, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, o CENAN. El CENAN es el que da las normas, es el que dictamina lo que las instituciones de salud deben hacer con respecto a tal o cual problema. Y luego supervisa si se está, por ejemplo, recogiendo la información para generar los indicadores de atención nutricional. Si ellos no hubieran definido qué indicadores son y si ellos no hubieran establecido el sistema de vigilancia nutricional, ninguna institución de salud lo haría. Pero si ustedes ahora se incorporan, por ejemplo, en sus prácticas preprofesionales a nivel de los centros de salud o a nivel de los hospitales, les van a exigir que registren tales y cuales datos, porque esos datos se tienen que presentar en algunos casos semanalmente y en otros casos mensualmente para que el CENAN alimente al sistema de salud y pueda tener información confiable. Entonces, las partes son interdependientes, pero las partes tienen perfectamente limitado su ámbito de acción. Estas partes forman un sistema. Estas partes establecen relaciones de interdependencia al interior. Con estas características de sistema, el punto de vista de contingencia de las organizaciones entiende las interrelaciones que existen y justamente lo que hace es sugerir, a partir de comprender qué está pasando, es capaz de sugerir las acciones administrativas más adecuadas. Por eso es que si nosotros decimos que vamos a trabajar con un enfoque de contingencias, nuestra perspectiva de organización es de sistema. Tengo que mirar a la organización como un sistema para que yo pueda plantear acciones desde una situación particular, es decir, con un enfoque de contingencias. Considero importante que ustedes tengan presente que hay organizaciones que se desarrollan, que se organizan en una dimensión estable y mecánica, cuando el medio ambiente es estable y seguro. Vuelvo al caso del Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud es una organización estable, es una organización mecánica, es una organización que se siente seguro en su forma de desempeñar sus funciones. ¿Por qué? Porque sus objetivos están bien definidos y se mantienen. Desde la Constitución Política del Perú se dice que la salud es un derecho. Se dice que el centro de la atención del Estado es el hombre. Y de allí se deriva toda la acción de salud. Entonces, los objetivos están bien definidos y se mantienen. La tecnología que usa para brindar su servicio es relativamente uniforme y estable. Nosotros vamos
para un examen médico y sabemos que van a tomarnos una muestra de sangre, que va a pasar a un análisis de laboratorio, que vamos a tener un reporte de esos análisis, que vamos a tener una consulta con un profesional. Es decir, que la tecnología es uniforme y es estable. También en este tipo de organizaciones, cuando el medio ambiente es estable y seguro, tienen actividades rutinarias y la productividad es el objetivo primordial. Actividades rutinarias. Nosotros sabemos que entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana ya se está repartiendo el desayuno en el hospital. Sabemos que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 11 de la mañana se está realizando la visita médica. Entonces las actividades son rutinarias y la productividad es el objetivo primordial. ¿Cuántas consultas van a hacer? Se estandariza. Dice justamente 15 minutos por cada consulta que realiza un profesional de salud. ¿Cuántas horas tiene usted para la atención de consulta nutricional? 2 horas. Entonces usted debe producir 8 consultas. Esa es la manera en la cual te van a examinar tu productividad. Y la toma de decisiones es programable. O sea, cada semana, cada quincena, cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año. Se puede programar lo que yo voy a decidir. Y los procesos de coordinación y de control tienden a permitir un sistema jerárquico estructurado de manera estricta. ¿Quién es el director? ¿Quién es el coordinador? ¿Quién es el supervisor? ¿Quién es la licenciada que se encarga de tal o cual función? Todo está muy bien estructurado, todo está muy bien coordinado y el control de igual manera. Pero eso es, nos dice la teoría, siempre y cuando el medio ambiente sea estable y seguro. Pero ahora estamos en un medio ambiente incierto e inestable. Y por lo tanto, nuestra organización debería responder a una dimensión adaptable orgánica. ¿Por qué decimos adaptable orgánica? Porque hemos señalado en las primeras clases que la organización desde una perspectiva de sistema es una organización abierta, recibe insumos, procesa y coloca nuevamente productos al exterior y se adapta a las necesidades. Es adaptable y orgánica. Y esta es la manera como nosotros vamos a encontrar la respuesta de una organización cuando el medio ambiente es incierto e inestable. ¿Qué es lo que pasa entonces? Los objetivos son diversos y cambiantes, porque hay incertidumbre, hay inestabilidad. La tecnología se vuelve más compleja y dinámica. Hoy todas nosotros podemos ver en esta situación de las clases, en medio ambiente incierto, nos hemos tenido que adaptar a lo que se está presentando para tener clases sincrónicas, pero virtuales. La tecnología es compleja, dinámica, hay muchas actividades no rutinarias en las que son importantes la creatividad y la innovación. Esa es la característica de la acción en un ambiente incierto e inestable. No podemos seguir con las mismas rutinas de trabajo. No podemos seguir actuando como si no hubiera un impacto de lo que está pasando por la pandemia de COVID en nuestras rutinas.
Por lo tanto, tenemos que utilizar procesos de decisiones, coordinación y control mediante ajustes recíprocos. Es decir, probamos. Por eso se decía que estamos en un medio incierto y de probabilidad. Ajuste recíproco. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Esto va mejor o no va mejor? Y el sistema es menos jerárquico y más flexible. Un poco como lo que estábamos diciendo. O sea, lo que interesa es que haya estos espacios de tranquilidad, de comodidad. ¿Para qué? Para que la organización siga funcionando con los objetivos, hacia los objetivos y propósitos que le definen. El medio ambiente, hoy, ahí quiero decirles y contar un poquito, que entonces, para efectos del análisis de la organización con el enfoque de sistema, nosotros tenemos que reconocer que nuestra organización es parte de un todo dentro de un medio específico. Por ejemplo, la universidad estará dentro del medio educativo. El hospital estará dentro del medio de salud. Los restaurantes, los comedores estarán dentro de un medio de alimentos. Y ese espacio, ese medio donde está la organización, se analiza en su relación con el medio ambiente. Esa es la primera parte para poder ver las funciones administrativas. Porque la función administrativa planifica, pero también programa. Y si nosotros nos hemos propuesto producir tal número de raciones, atender tal número de clientes, ofrecer tal número de servicios, tendríamos que mirar cómo está el medio ambiente ahora para poder ajustar los objetivos, para poder revisar nuestro propósito. En este momento del COVID-19 y ubicándonos en lo que es la temática de nuestra asignatura del sector alimentos, encontramos que en el medio ambiente las perspectivas de los mercados de productos básicos y los efectos del coronavirus nos muestran que a nivel internacional los precios de los productos alimenticios cayeron. No sé si ustedes se percataron que en los primeros meses de la pandemia comenzamos a encontrar frutas y productos de mejor calidad que los que podíamos acceder hasta el año pasado. Porque como hubo esa remesón internacional de los precios, como que los agroexportadores no pudieron de inmediato asegurar la venta porque los precios cayeron. ¿Hasta qué punto vamos a aceptar la bajada de precio para poner nuestros productos en el mercado? Por la producción récord de algunos granos, por las condiciones climáticas favorables en las principales regiones productoras. Todos los precios cayeron. Había sobreoferta. Sin embargo, en el caso del arroz, el precio aumentó porque se hablaba de la restricción de política a nivel de Asia. Estados Unidos amenazaba
con cerrar el mercado asiático. ¿Quién es el mayor productor de arroz para el mundo? China, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, en el medio ambiente también vamos a ver que los alimentos representan un porcentaje más elevado en los costos de los hogares de los países de ingresos bajos que en otras economías, obviamente. Si yo tengo un ingreso restringido y mi prioridad son los alimentos, el porcentaje más elevado de mi presupuesto va a ser el gasto en alimentos. Y eso también justamente porque había posibilidades de exportar muchos productos. Y eso trae como consecuencia también preocupación con el tema de la seguridad alimentaria. Acá se nos dice que los mercados mundiales siguen ampliamente abastecidos por las excelentes cosechas que han habido, especialmente de maíz y trigo. Para los principales alimentos básicos, la relación entre la existencia y la utilización son muy altas. Sin embargo, los recientes anuncios de los principales exportadores, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, y la compra extraordinaria de los importadores, estarían hablando de acaparamiento de productos. Y en ese sentido es que se hablaba del temor de la seguridad alimentaria. El coronavirus en el Perú. Ese es el contexto internacional, eso es lo que nosotros podíamos estar sintiendo. Hubo un momento que todos sentimos que los precios de alimentos estaban subiendo, se temía la escasez, pero luego no se produjo. ¿Qué es lo que pasó en el Perú? Y lo primero que encontramos es una crítica. ¿Por qué un país que tuvo un crecimiento económico extraordinario no invirtió más en su sistema sanitario? Desde la década de los 2000, la economía peruana despegó con fuerza, con crecimientos económicos altos, que se dieron principalmente por las exportaciones. El Producto Bruto Interno llegó a superar el 9%. Y en los pasillos de los organismos internacionales se hablaba de una estrella emergente. Así le decían al Perú. Y en el año 2014, con la caída del precio de los minerales y el precio de los productos que se pueden, digamos, que se pueden intercambiar por otros fácilmente, porque tienen el mismo efecto, este precio de los productos commodities afectó a toda la región y la economía peruana bajó el ritmo de crecimiento, aunque siempre tuvimos un crecimiento mayor que el resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, el Perú se ha mostrado siempre orgulloso de mantener sus cuentas fiscales ordenadas. Pero el gasto en público en salud no ha sido lo que se esperaba. Tanto la OMS como el Banco Mundial han señalado que el gasto en salud solo llegaba a un 3.2% del PBI. El gasto en salud no aumentó con relación al crecimiento económico del país, pero sí para el gasto público total. En consecuencia, con este tema de la pandemia, la precariedad del sector salud en general ha quedado en evidencia. Ustedes recuerdan que llegó un momento a decirse, no hay una sola cama UCI disponible, ni siquiera en las clínicas, ni en los hospitales castrenses, ni en el Seguro Social, ni en el Ministerio de Salud. Toda su cadena de servicios estaba ocupada, pero no había capacidad para atender.
Y esto además tenía otro tipo de problemas que explican cómo se interrelacionan los sistemas, las huelgas de los trabajadores. El subsistema psicosocial afectaba también el funcionamiento de todo el sistema de salud. Aún queda un largo camino por recorrer. ¿Qué sectores se han visto más afectados? Allí, si yo tuviera una empresa de servicio de alimentos, comenzaría a ver qué está pasando, quiénes se han afectado más, quiénes se han favorecido con esta crisis. Y por ejemplo nos dice que lo que más se ha afectado es el turismo, obviamente. Nadie viaja, nadie puede moverse. El turismo es el que más impacto negativo ha tenido. Los supermercados han tenido ventas récords en artículos de bajo marque, como son los comestibles. Eso es lo que ha ido en crecimiento desde los primeros meses de confinamiento. Dice que hay un incremento de ventas de 15 a 20%, aunque los centros comerciales están cerrados, ¿no? Pero los supermercados sí han tenido una mejora. A nivel internacional, los sectores que más se han favorecido, más han mejorado en el Perú, es la tecnología. El uso de plataformas digitales ha crecido exponencialmente. ¿Qué deberían hacer las familias peruanas? Mantener la calma para tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque es un tiempo de incertidumbre. Hay un 25% de la población que mantiene su empleo y su ingreso. Y ellos deben comportarse de manera conservadora y no realizar gastos innecesarios. Las personas que han perdido el empleo, las que pertenecen al sector informal, deben disminuir sus gastos. Y quienes están bancarizados deben recurrir inmediatamente a las instituciones financieras para reestructurar sus deudas. Aquel que tiene algo que pagar debe hacerlo, ¿no? Y puede hacerlo, debe hacerlo. También se nos está señalando que muchas cosas se pueden hacer. Acá en el Perú han habido grupos humanos que reaccionaron frente a los temas de salud. ¿Recuerdan cuántas firmas se han creado para producir oxígeno? ¿Y cuántas firmas están compitiendo cada vez con tecnologías mucho más diversas para la reducción del precio y la ampliación de la cobertura? Se ha avanzado mucho en digitalización y en la producción de material médico. Y eso es porque hay conocimiento y hay investigación. ¿Quiénes están a la cabeza? En el sector académico está la Cayetano Heredia y en el sector salud el Instituto Nacional de Salud. Y por el lado de la alimentación, nosotros mostramos que no dependemos del exterior para alimentarnos. Nosotros no hemos aumentado nuestra compra de alimentos. Nosotros estamos más bien ocupando un mejor sitial como país agroexportador. La mayoría de los consumidores están trabajando en casa, tienen un mayor enfoque para el bienestar físico y mental, y por otro lado, se tendrá que tener en cuenta algunos factores como los valores y las creencias culturales, sociales y económicas, para introducir algunos cambios desde nuestra perspectiva de administradores en una organización. El aislamiento forzado obliga a los consumidores a aislarse del mundo, no salir
como los viajes a tiendas que no son comestibles, están prohibidos. El miedo continuo al contacto va a estar priorizando la automatización. En el sector médico, también la automatización de pruebas, el registro de estatus, la desinfección, la preparación de alimentos, y las personas que viven solas estarán buscando mayores enlaces de comunicación y asistencia general y de monitoreo de salud a través de la tecnología. Por ejemplo, hay algunas iniciativas después del COVID. En la aplicación de entrega de alimentos, China comenzó a usar vehículos autónomos, porque el temor del contagio es tan alto que los clientes buscan servicios en los cuales no pongan en riesgo el ser contagiados. Deslizar y hacer clic ahora son los principales reflejos para buscar información. Los consumidores tienen la misma capacidad de procesar información y por lo tanto hay que identificar algunos procesos que nos den una mayor seguridad de la misma. Así, habrán empresas que lo que buscan es satisfacer a un consumidor exigente en cuanto a contenido personalizado, auténtico y atractivo, donde las narrativas que transmiten mensajes sean de manera corta, rápida y multisensorial. Es importante que las empresas conozcan los valores y preferencias de la audiencia para comunicarse con ellos. Los trabajadores de salud, los que entregan sus servicios a través de la orientación, el consejo, la información, tendrán que cambiar su manera de comunicarse con los clientes, con contenidos personalizados. El distanciamiento social, la menor interacción cara a cara, hace que se le dé importancia al canal de comunicación para poder tener una respuesta de parte del consumidor. Las empresas deben ser ágiles para involucrar a los consumidores. La tendencia de la comunicación es visual y multisensorial. También el cuidado de mí mismo es una de las estrategias que van a tener un gran impacto en las decisiones de las organizaciones. Como nos dice la OMS, 1 de cada 4 adultos en el mundo desarrollado sufre de ansiedad, pero nadie recibe tratamientos. Entonces, a través de esta estrategia de cuidado de mí mismo, lo que se está tratando de hacer es ofrecer a través de las redes sociales la atención que ya buscan los consumidores para el reequilibrio mental, para la definición de esta nueva normalidad, para restablecer comportamientos entre los consumidores, favoreciendo el consumo con patrones que prioricen el yo y la buena salud mental y física. Bien, esas son las tendencias con las cuales estamos ahora mirando lo que las empresas tienen que tener en cuenta para diagnosticar qué hacer y de qué manera se puede actuar. Nosotros, por ejemplo, podríamos aprovechar la estrategia de orgullo local, porque hay un deseo global del consumidor de adoptar y apelar al sentido de individualidad, de tal manera que la cultura local de los consumidores haga aumentar la demanda de los artículos producidos localmente.
por ejemplo, también acá vamos a encontrar que en Google se nos dice que lo que más buscan son información relacionadas con alimento, inmunología y sistemas. La vuelta a la cocina casera, el aumento del consumo de productos que tengan vitamina A, B12, B6, B9, C, D, minerales, cobre, hierro, selenio. Todo esto está ya registrado, está ya presentándose como las grandes tendencias para que las empresas relacionadas con alimentos y bebidas puedan adaptar las nuevas ofertas atendiendo a las tendencias post-COVID. Perú nos dice que presentará durante el 2020 un crecimiento en 9 industrias, en la industria del tabaco, en el cuidado personal, en el consumo de productos y servicios de salud, en bebidas alcohólicas, en bebidas ligeras, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que un administrador que va a tomar decisiones sobre los aspectos que fueron planificados y que hay que reajustar, debería estar considerando. Bien, esto es lo que les había preparado y ya espero que ustedes me den a conocer su decisión para poder reestructurar las presentaciones de clase y centrarme en la primera hora de marcos teóricos y en la segunda parte analizaremos los casos. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Sí, profesora. Gracias. Ya, niñas. Entonces estamos terminando las clases. Les agradezco y mañana nos encontramos. Buenas tardes. Disculpen tanto problema de internet. No se preocupe, Hasta profesora. mañana. Gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Cuídese. Hasta mañana. Hasta mañana, niñas.